El duelo, el proceso que todos los seres humanos hacemos frente a una pérdida, es normal, es natural y es necesaria ser. O sea, yo estaba súper bien, parecía que lo iba llevando y de repente tuve un bajón. Lo primero es decir, todos hacemos duelo. Han pasado ya meses y yo estoy llorando lo más que el primer día que todo pasó. Ahí tienes dos opciones, o quedarte ahí como víctima y la otra opción es que aproveches la piedra para pararte sobre ella y salir. No, es muy cómodo ser víctima. Entonces tal vez las cosas no van a ser, de hecho, no van a ser igual que antes, pero nadie dice que sean peor. Sacúdete, mami. Usted tiene la vida. El proceso de duelo es realmente un trabajo que lo desarrollamos día a día, en momento a momento. Cada vez que cada ser humano atraviesa una pérdida, la ruptura tal vez con alguna pareja sentimental o tal vez la partida de algún familiar hacia algún país en donde no vamos a tener un contacto frecuente. El luto también es denominado como uno de los factores más importantes de poderlo trabajar y de poder gestionar estas emociones que enfrentamos los seres humanos cuando estamos atravesando una situación difícil. Hoy tenemos una invitada muy especial en nuestro podcast. Está acá junto a nosotros Patricia Gutiérrez. Ella es psicóloga clínica, además es consteladora familiar y aparte de eso también ella tiene una maestría en desarrollo local con mención en política pública. Bienvenida, Pati, a este programa, a este podcast de Sheila Vida. Muchísimas gracias, Sheila. Felicito la iniciativa. Creo que podcasts como estos aportan a nuestra psicoeducación, así es que con gusto. Estábamos hablando acerca de las pérdidas y ahora sí queremos ir como a esta parte tan bonita de poder procesar todo dolor, de poder procesar todo este duelo, todo este luto que a veces cargamos los seres humanos. ¿Por dónde podemos empezar, mi Pate? ¿Qué nos aconsejas? Yo creo que te entiendo primero esto, ¿no? ¿Qué es la pérdida? ¿No? Ujú. Porque el duelo es el proceso que hacemos ante una pérdida. Y creo que lo has dicho muy bien, la pérdida puede ser de cambio de casa, la pérdida puede ser perdí el año, adaptarme a nuevos compañeros, me voy a otra ciudad, me caso, o el duelo también se lo hace en etapas que son naturales en la vida, es decir, yo soy niño, luego soy adolescente, soy joven, adulto mayor, y cada etapa es un proceso que tienes que hacer. Por ejemplo, para los adultos mayores es todo un proceso. Muchos quieren jubilarse, salir, pero cuando llegas a esa etapa, wow, es un proceso que para muchos a veces puede ser doloroso, muy triste, o si no se lo hace adecuadamente, caer en un tema de depresión, ¿no? Entonces el duelo, el proceso que todos los seres humanos hacemos frente a una pérdida, y lo hacemos desde que nacemos. Quien nos esté escuchando, pues cuando estamos en la pancita de mamá, no hacemos el duelo, porque comemos directamente, dormimos, todo, ¿sí? Y no necesitamos. En cambio, cuando nacemos tenemos que llorar. Entonces, para quienes son madres, el llanto, hasta diferenciarse, el llanto es por dolor, o el llanto es por hambre, o el llanto es porque está mojado, ¿sí? Es decir, tú antes no hacías nada para tener todo lo que necesitabas. Y desde que naces tienes que empezar a tener un contacto y hacer algo para que la otra persona te entienda. Entonces ese es un duelo. Por ejemplo, el niño se orina, se popó y recibe afecto, cariño, le dicen que le quieren, no importa si te le orinas al papá, a la mamá, son felices, recibes cariño. Pero por hacer lo mismo de orinarte en el pantalón y tal, cuando tienes año y medio o año 4 meses, te dicen no así, al baño, wow. Y tú dices, wow, esto lo hacía hasta hace poco y recibía afecto y ahora no. Entonces, ese proceso de desaprender, de dejar una etapa y avanzar a esa otra, es el duelo. Entonces, y tiene diferentes fases que creo que es importante que todas las personas lo puedan identificar. Entonces, primera cosa, es normal, es natural y es necesaria hacer. Yo siempre hablo de las 3 Ns, ¿no? Para quien nos esté escuchando, hablar de estas 3 Ns, es decir, normal, ¿por qué? Porque por nuestra condición humana, todos los seres humanos sentimos ira, alegría, vergüenza, dolor, miedo y asco, o sea, todos los seres humanos. Entonces, sentir estas emociones es natural. Y si sentimos esto, es normal que se exprese mi ira con enojo, o que tal vez si estoy triste lloro, es natural, es normal. Y necesario, las emociones deben expresarse, porque si no se las expresan, o sea, primero adecuadamente, pero si no se expresan, aunque fuera inadecuadamente, después se somatiza.
¿no? Y hoy estamos viendo un montón de enfermedades, sobre todo las autoinmunes, que tienen mucho que ver la relación de la enfermedad y la salud con el tema de la gestión de emociones. Entonces, todo aquello que se pueda expresar adecuadamente. ¿Cuáles son estas etapas? No sé si Sheila, tal vez conversamos de estas etapas. ¿Y cómo identificar que estoy pasando por una etapa de estas? Porque claro, deben haber síntomas. Alguien puede decir, yo, qué sé yo, terminé una relación con alguien, pero siento que todo estuvo bien, que no sentí dolor, que me pasé a la siguiente etapa, o de repente conocí a otra persona y todo bien, pero realmente no todo estuvo bien, porque luego pueden presentarse ciertos factores. ¿Cómo identifico que estoy pasando por una etapa de pérdida? ¿Cómo identifico que realmente me está moviendo emocionalmente esto? Ajá. Lo primero es decir, todos hacemos duelo. Todo cambio, todo, te cambiaste de casa y tú estabas adaptada a levantarte y el baño estaba a la derecha. Ahora te vas a otra casa y el baño está a la izquierda y hasta ubicarte. Todo eso, ese proceso de adaptación se llama duelo. Entonces, primero, todos lo hacemos. No siempre requerimos apoyo profesional, ¿ya? Ese es otro elemento, ¿sí? Entonces, sin embargo, debemos conocer para cuando hay síntomas que no se vuelve un duelo normal, natural, y puede volverse un duelo complicado o peor, un duelo patológico. Entonces, vamos a hablar. En la primera etapa, vamos a tomar un tema de Bowlby, es uno de los autores. Ustedes pueden encontrar mucho material para hablar sobre el duelo. En unas se encontrarán más o menos etapas. Yo voy a tratar de ser muy, muy pedagógica, de quedarme con 3 etapas para poder identificar los síntomas más grandes, ¿no? La primera etapa es la etapa, digamos, de cuando tú enfrentas el cambio, te enteraste que alguien falleció, te separaste de la persona, ya no llega, terminaste un trabajo, te jubilaste, es decir, todo ese hito específico, ese hecho específico que pasa, te lleva un primer momento donde es de shock, ¿ya? Entonces, esta etapa de shock, a veces la persona ni siquiera reacciona. Por ejemplo, te enteras que alguien falleció y podemos ver a personas... porque en realidad sí, te quedas en shock. ¿No? Y a veces las personas, por ejemplo, dicen, no llora y parece que no sintiera, y no, es que está en shock, no. Y parece, se llama la etapa de negación. Es como, esto no puede estar pasando, no, creo que este es un sueño, me voy a dormir y tal vez mañana está. No, es una etapa de negación. Pasa mucho cuando se da la muerte de seres queridos, ¿no? Así es. Me pasó con mi papá, o sea, me enteré que literal estaba como en etapa de agonía y dije, no, me voy a Loja, tengo que ir a Cuenca y todo transcurría muy rápido y te das cuenta de que estás pasando por un momento muy doloroso y que realmente estás actuando por inercia. Así es. Y ahí en automático, suelo decir yo a veces, uno está en automático. Y el duelo empieza cuando ya se ha dado la pérdida. Entonces, por ejemplo, el familiar que migró, la persona que ya falleció, estás en el duelo y empiezas ahí varias cosas. Por ejemplo, ya le enterraste y de pronto sirves un plato más. Me pasaba con mi hija que se fue a estudiar en Cuenca y compro 5. No, wow, estamos 4. Son pequeñas cosas concretas de lo que te pasa, ¿no? Escuchas el silbo, no sé, era de tu enamorado y dices, sales, pero dices, no, ya me enojé. O sea, te quiero decir, es salgo del trabajo y voy manejando inconscientemente a la casa de... A la casa de tu papá, por ejemplo, en este caso. Claro. Es decir, todas aquellas es una etapa como de negación. Segundo elemento importante es que no todas las personas, escuchar esto importante, no todas las personas reaccionamos de la misma manera. O sea, tú no vas a poder ver que en todas las personas son los mismos síntomas. Y vamos aquí a la segunda fase para donde se ve mucho más visible. La segunda fase es una fase de descompensación. Esta segunda fase de descompensación es la fase más evidente. Es decir, lloras, gritas. Y aquí, por ejemplo, dependiendo de la personalidad, hay personas que tienden a comer más, hay personas que tienden a no comer. Unos duermen más, otros no duermen. Empiezas a mirar, casi en todos pasa que las actividades que hacías cotidianamente ya no quieres ir, no quieres estar. El tema... Oye, Pati, y es como que el cuerpo no reaccionas. O sea, es como una parte, no sé si me explico que... qué sé yo, quieres levantarte al gimnasio y no te hace caso el cuerpo. Es una cosa que se vuelve súper somático. Y necesita estar como así, ¿no? Y necesita llorar. Y necesita, ahí es cuando yo me refería a lo necesario.
Ujú. O sea, a veces queremos, no, es que tengo que salir, no, es que y me obligo y esto, y quiero estar y puedo hacerlo, ¿no? Es que a veces las redes Mm. sociales creo que es el mayor Me, ejemplo, donde me- pongo un montón de likes y caritas felices y me detrás encanta lo estamos que súper dices en la tristes. parte en la que dices, permítete estar triste. Sí, hay que darnos el derecho, somos seres humanos. Es más, es necesario la etapa de descompensación, porque cuando no se da esta etapa de descompensación, ya vamos a mirar que luego se vuelven duelos patológicos, ¿ya? Y ahí sí se somatiza y a veces puedes requerir hasta un tipo de medicina o puede desencadenar un duelo no normal, digamos, un duelo que no se desarrolle naturalmente, puede luego más bien ser el principio ya de una enfermedad mental mucho más profunda. Entonces, o de una somatización y de una enfermedad. ¿Sí? Entonces, por la mayoría de duelos, después te trae cefaleas, otro tipo. Todos los Ujú. seres humanos tenemos alguna parte sensible y cuando hay un evento emocional muy fuerte, puede desencadenarse. Para uno será, no sé, un tipo de cáncer, para otro será una gastritis, para otro una colitis, para otro tiroides, Mm. cefaleas, etcétera. ¿Ya? O sea, no es igual, pero Ujú. la somatización aparece. ¿Ya? Entonces veamos características de esta etapa de descompensación. Como decía, llorar, dormir, comer, no comer, también dejar de hacer las actividades cotidianas y el tema también aquí, por ejemplo, en espacios educativos de niños, de jóvenes, se separaron los padres, también son duelos, duelos para ellos, duelo para los niños, ¿no? Te cambiaste de ciudad, vivías con abuelos, incluso reintegrarte con padres que regresan a estar es un duelo. Porque no es que porque regresaron tus padres Ujú. también es un duelo. Entonces, ahí lo importante es que estos cambios de enojo, por ejemplo, si la personalidad es más extrovertida, de pronto se vuelven más, Mm. están más irritables, se chocan Ujú. con todos, Ujú. discuten, entre comillas, estás más como agresivo, violento, ¿no? En cambio, las personas que son más introvertidas, en cambio, son personas que se relegan más, están más ausentes, están Mm. solos, no quieren salir, no quieren estar en otros espacios, ¿no? Entonces hay que observar un poco este desarrollo de las personalidades, Ah. dependiendo. Hay gente que puede decir, no, no le pasa nada, está tranquilo, ¿no? Pero puede ser que está experimentando de otra manera. La última, bueno, la tercera fase es una fase de adaptación. También uno suele hablar en constelaciones como esta fase de la U. La Mm. descompensación es la fase de la U. Wow, o sea, sientes que la vida no vale nada y que todo te va mal y es Ya. terrible y nada tiene sentido y no quieres hacer y no quieres ir y no Ah, quieres es estudiar. normal que te pase, porque uno dice, a veces, o sea, yo estaba súper bien, parecía que lo iba llevando y de repente tuve un bajón o una Sí, crisis de sí, ansiedad o un tema que no, sí. realmente sentí que se me acababa el mundo. O O sea, sea, eso es natural y y, normal y, cuando tienes una pérdida. y claro, y te cuento que me está pasando, me pasó igual, tal cual como me lo dices, porque claro, viene esta parte en la que estás en shock, viene esta parte en la que parece que, bueno, estás aceptando, estás parece que todo va fluyendo, y de repente viene esta parte en la que dices, han pasado ya meses y yo estoy llorando lo más que el primer día que todo pasó. Ajá, y es que es así, casi la negación está, no hay tiempos exactos, pero Ya. digamos un mes, ¿sí? Estás entre Ujú. que arreglas que la novena, distintos rituales que todas las culturas en el mundo tienen, rituales para acompañar y Claro. hacer los duelos, y eso es importante. Por ejemplo, en COVID fue tenaz porque la gente no podía velar, no podía verle a la persona, Qué y eso deja fuerte. muy retenido el tema de sus duelos, porque el ser acompañado, el llorar, el estar, el recordar, el ver fotos, tal, es un proceso de duelo. Estás acordando, te estás honrando. Y todas las culturas tienen sus ritos para hacer, ¿no? Y sobre todo acompañados. Entonces, una de las Ujú. cosas importantes, por ejemplo, aquí en lo que tú decías, es saber que eso es normal y natural. Es decir, si tú me dices, si alguien va a mi consulta y me dice, mire, es que mi hijo tal y dejó y bajó notas y esto y lo otro, y yo le pregunto, ¿qué pasó? Ah, es que su papá migró, es que sabe que alguien falleció, alguien cercano. Entonces yo digo, esto es normal y natural y vamos a ver cómo le apoyamos a que haga su proceso normal. El tema sería que sea un tema más patológico cuando vemos que no hay ningún hecho que ha cambiado y esa persona está ahí. Entonces yo ahí indago por otro lado. Por eso es tan Mm. importante saber para que las personas puedan acompañar adecuadamente. En esta U, cuando ya sientes que no Ujú. tienes nada, es más, sientes que te cayó una roca, ahí tienes dos opciones. O quedarte ahí como víctima y decir, no, es que desde que falleció, es que desde mi camino de trabajo, es de Ujú. lo que fuere que te Porque si no pasó, me hubiesen yo ya dejado. no avanzo. Esa es una opción, que te quedes como víctima. Y la otra opción es que aproveches la piedra para pararte sobre ella y salir. Ay, me Entonces, encanta esa frase. cuando tú Aprovecha la piedra para que te
pise sobre ella y salir. Entonces estamos en esta etapa en la que, claro, la persona está en esta U en la que piensa que como que todo se acabó, como que ya no quiere saber nada de la vida, tiene que agarrar esa piedra, levantarse y continuar. Ajá, y ahí tienes las opciones, ¿no? Eh, Uno no va a volver a ser como antes. Por ejemplo, también puedes hacer un duelo de un niño que nace con una discapacidad. Para los padres es un duelo. Alguien no tenía una discapacidad y adquiere una discapacidad, es un duelo. Entonces, tal vez las cosas no van a ser, de hecho, no van a ser igual que antes, pero nadie dice que sean peor. O sea, lo importante es este proceso de volver a adaptarte, volver a encontrar, a volver a darle sentido a las cosas, un nuevo sentido. Es decir, con aquella persona que falleció, mi padre también falleció hace 12 años y fue en 13 días y nunca estuvo enfermo. Y entonces, wow, ¿no? Para todos es así, pero al mismo tiempo es, ok, ¿y qué haces con eso? Wow, gracias a él existí yo. Él tuvo su papá hasta los 9 años, yo lo tuve hasta los 76. Es decir, empiezas a resignificar, empiezas a mirar qué cosas puedes hacer incluso por aquellas personas a través de las que viniste y que aunque te duele que se vayan, pues no somos Dios, nos enseña a trabajar nuestro ego, nos enseña a trabajar nuestra arrogancia, nos hace ver lo humanos que somos, nos hace conectarnos con nuestras emociones. Es decir, en vez de quedarte renegando, porque también la etapa de descompensación es de mucho renegar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Tengo mala suerte, la vida, etcétera? Y empiezas a mirar que todo no tiene sentido, ¿no? En cambio ahora es volver a darle sentido, volver a encontrar un sentido, ¿no? Claro. Y es volver a darle un sentido quizá incluso más propio, ¿no? Entonces, es decir, hacías cosas porque tal vez querías el reconocimiento de alguien, etcétera. Hoy no está. Tal vez hoy puedes honrar esa vida haciendo algo con tu vida. Sobre todo si son los padres que fallecen. Bueno, ellos vivieron su etapa, hicieron lo suyo. Tú no puedes querer tenerles, pero puedes encontrar un sentido para honrar eso. No hacer lo que él quería. Él va a estar feliz y tú eres feliz haciendo lo que tú querías. Entonces, de alguna manera, esta etapa de resignificación es una etapa ideal. Podemos decir, como les decía, no hay tiempos de camisa de fuerzas, pero podemos decir alrededor de un año. ¿Sí? 3 meses de descompensación, 6 de tal, es decir, más o menos un año. Un duelo normal es de un año y medio. Un duelo, quizás si tú dices ya complicado, es decir, pasaba un año y medio y estás en la etapa final. No, es que ¿por qué se murió? Es que ¿por qué pasó esto? Es que estás como casi en los primer mes. Entonces tú puedes decir, a ver, aquí es importante. Y tal vez trabaja, hace cosas como que no le pasa nada y luego llega un fin de semana y tal vez bebe o está solo o se deprime o ya está, necesita medicación, ¿sí? Y el duelo patológico es un duelo pasado los 2 años, pero sobre todo y empieza a haber somatizaciones. Es decir, la gente es interna, se ve emergencia, etcétera, pero efectivamente no tienes nada. O ya estás en un tema de depresión donde necesitas... La depresión es una descompensación química. Todos los seres humanos tenemos químicos importantes, de ahí que la risoterapia, de ahí que estar acompañados, de ahí que son entre las mejores cosas para nuestra dopamina y para estos elementos químicos a que estemos bien. El duelo, uno de los errores en el duelo, ahí hagamos algunas pistas y sugerencias, ¿no? Pistas y sugerencias en cada etapa. Por ejemplo, si usted es docente, si usted es familia de alguien que ha tenido una pérdida, amigo, compañero de trabajo, ni pena ni lástima, no ponernos en un tema ni de indiferencia total, que no pasó nada, pero tampoco de una sobreprotección a todo, ¿no? Es decir, estamos hablando que es normal y natural, tiene que seguir su proceso. Podemos ser condescendientes, entender ciertas cosas, ¿no es cierto? Pero tampoco ni sobreproteger ni desatender. Empáticos, pero no penosos, ¿no? Empáticos, así es. Y sobre todo si vamos desde un tema de derechos, podemos hablar de un trato con dignidad, que es verle al otro como un sujeto y no como un objeto y no de pena y lástima de alguien que da y protege porque el otro es pobrecito. Nadie puede darle viviendo a nadie, ¿no? Y ese es uno de los problemas del duelo, que a veces en los duelos quieres sobreproteger, dar demasiado, cosas, etcétera, que también depende de la persona que está. A veces es bueno quedarse como víctima, porque mi madre decía que el muerto se hace más pesado cuando tiene quien lo cargue, ¿no? Es muy cómodo ser víctima, es muy cómodo. Entonces, y te cuento que psicológica en lo proceso... incómodo es como levantarte y despertarte y decir, ya no quiero vivir en el modo víctima, quiero realmente tomar las riendas de mi vida, tomar mi propio camino, pues y como así sea doloroso, pues lo vamos a enfrentar y lo vamos a afrontar. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Busco los mecanismos, herramientas, doctores, libros, películas, amistades, trabajo, pero me muevo. Ajá, y claro, y el proceso psicológico es eso, ¿no? Es reconocerte que estás viva. A veces cuando la gente llega a consulta y dice que lo que quiero es paz, yo digo, wow.
Mire, ¿qué dice en una epitafio? ¿Qué dice en la tumba? Paz en su tumba. O sea, solo en la Nunca tumba no va a tener paz. Ustedes han visto cuando alguien está Ujú, vivo, los signos son así. Estar vivo es ujú, esto, es vivir las emociones. El tema es que no tengas picos, demasiados picos, ¿no? te Pero entiendo. tampoco hay el equilibrio real. Siempre estamos queriendo ir hacia allá. Entonces creo que las emociones no siempre nos están mostrando que estamos vivos. Lo importante es cómo gestionamos esas emociones. Es decir, si yo Ujú, tengo enojo y te golpeo, te grito, te minimizo, no estoy gestionando bien. Pero reconocer que tengo enojo y que esto me afecta es humano. ujú. Cómo yo lo haga, una comunicación asertiva, etcétera, otro tipo de deportes, acciones que me ayuden a manejar adecuadamente la ira, el miedo, la tristeza, etcétera. Ese es el desafío, ¿no? Perfecto. Listo, vamos en la segunda fase, que es de las más evidentes, ¿no es cierto? Decíamos, es importante ahí el apoyo. Si vemos que es poner límites, no hay que dejar de poner límites. Si Ujú. son niños, adolescentes, quien fuere, no, no te sirvo en la cama, no, no, es que no puede ir, no, es que dejémosle que lo que quiera, no. Eso no ayuda. Mm, Los límites son necesarios. Yo soy asistente pedagógica también de profesión y recuerdo, era profesora de niños de 5 años. Tuve una niña que estaba en la escuelita de 5 años y si ya no quería las clases se levantaba y se salía y se iba, etcétera, ¿no? Y cuando ya hice un acompañamiento cercano, la tía decía es que sus papás migraron hace 4 años. O sea, ella se quedó de meses. ya, Y entonces dice, pero el tema es que yo no le puedo decir que no. Lo que ella quiera, lo que ella haga, lo que ella quiere coger, lo que ella quiere salir. Entonces, gran no. daño. Ahí le estamos haciendo un daño, porque ella necesita límites para estar segura. Si uno quiere que una persona esté segura, necesita límites. Una cosa era autoridad y otro autoritario, ese es otro tema, pero límites son necesarios en la vida. Por poner ejemplos. Y en la última fase, quizá el tema es, sabes que incluso Acompañar puede ser. y sabes que para muchas personas, incluso hasta a veces identifican con mayor claridad lo que realmente quieren. Porque a veces dependiendo de cuál sea la pérdida, Ujú, a veces te das cuenta que has estado muy apegado, queriendo hacer muchas cosas para otros, queriendo hacer ujú. cosas para ser reconocidos y tal, ¿no? Nos hemos quedado como en este tema de niños. Yo tengo 51 años y tal vez sigo haciendo cosas para que me acepte mi familia, para que me quieran mis amigas, para que mi esposo, mis hijos. Y eso es muy pesado en la vida. Y a veces cuando hay una pérdida o algo que te mueve, sobre todo una enfermedad, Ujú. las enfermedades nos mueven para decirnos, oiga, ¿y usted qué quiere? Sacúdete, mami. ¿Y usted qué quiere en la vida? Porque esta vida es suya, Claro. ¿no? Mira, Jung, que es un autor que trabajó perdón, Jung trabajó con Freud, que es el padre de la psicología, el de los que inició, pero Jung ya hablaba en esa época de que la enfermedad es el esfuerzo que hace el cuerpo por sanarnos. La enfermedad es como la luz roja Qué que te buena está frase. La diciendo enfermedad el es el esfuerzo que hace el cuerpo por sanarnos. sanarte, porque nos está mostrando que hay un desequilibrio. El tema es que solo te habla con síntomas. Entonces nosotros tenemos que tratar de decir, a ver, ¿qué es eso que no estoy pudiendo Ujú. hablar y tengo tal cual el nudo en la garganta? Y si no hablo Ujú. tanto, tengo luego una Porque ese dolor en tiroides. el estómago, de No, repente, que que no proceso, Ujú. que no digiero, el colon irritable, ¿qué estoy sosteniendo que no dejo que avance? lo que decíamos No antes de sé. entrar a micrófonos, me estoy golpeando en esta parte del cuerpo. Derecha, masculina, padre, esposos. Pero Claro. bueno, en todo caso, y no es un tema, digamos, fantástico, no es un No, tema no, así, no, y no es de ahora. Sheila, todo esto, Es una sabiduría la maravillosa. psicología es una ciencia nueva desde Occidente, pero si vemos en el tema de nuestras comunidades ancestrales, ha estado siempre ahí. De hecho, parte de las constelaciones que Bert Hellinger fue un sacerdote que se fue al África, donde son las comunidades más antiguas, y él observó 25 años para luego él, porque él miraba que cuando alguien iba y un chamán o tal vez probaba, ¿qué te pasó a tu padre en esta misma edad? Y empezaba a mirar que sanaba de otra manera, que todo tenía que conexión. era de otra manera. Y entonces Yeah. cuando tú hablas, y esto quedará pendiente, invitados para hablar de Por constelaciones favor, familiares, por favor. pero te habla de eso, o sea, son temas que ya estuvieron, todos los enfoques ya han estado en la sabiduría ancestral, entonces no es un tema nuevo, les ponemos nombres nuevos, alguien sistematiza y nos muestra y nos da estas herramientas, pero son principios que han estado siempre, digamos, en la humanidad, pero los seres humanos somos arrogantes y queremos hacerlo todo distinto, y no siempre lo distinto es respetar principios que no vayan en contra de nosotros, de los otros y de la Y para todo naturaleza. eso también viene una herramienta maravillosa que nos la estabas contando y es las magnolias, ¿no? Y quisiera pues que hagas una invitación para aquellas personas que a lo mejor no tienen este acercamiento con alguien que de verdad les pueda ayudar, con esta ayuda que es, yo pienso que vital
tener una ayuda psicológica, tener un apoyo cuando estás atravesando por un tipo de pérdida, un proceso, un duelo, que alguien te pueda dar esta lucecita que nos acabas de dar. Sí, yo creo que hay muchos elementos para procesar. Hay algunos que son profesionales y otros que pueden estar cercanos en lo cotidiano, es decir, hablar con personas cercanas, sean tu familia, sean amistades. Hay personas que de pronto ante un hecho difícil en un tema religioso, sea cual fuera el tema religioso, hay temas de yoga, hay temas de deportes, es decir, hay muchas herramientas. Participar en un grupo específico, pintar. Todo lo que tenga que ver con las artes es una de las mejores cosas en los procesos de sanación. Wow. Sí, eso es importantísimo. Claro, pero cuando hay cosas que tú ya no las puedes manejar y tal vez necesitas de un profesional, recomendaciones. Es decir, en el área de la psicología tú tienes un psicólogo educativo que tiene herramientas y formación para apoyar en todo lo que tiene que ver con lo académico. Tú tienes un psiquiatra que, digamos, vamos al otro extremo, que es ya un tema de salud mental profunda, ¿no es cierto? Cuando tiene que haber una medicación, y entonces, no sé, una bipolaridad, esquizofrenia, etcétera. Pero tienes todo el tema intermedio para trabajar todas estas emociones, la ira, el enojo, el miedo, el dolor, la no aceptación, la autoestima, todo lo que tú quieras, y ahí están los psicólogos clínicos. Los psicólogos clínicos somos los únicos que podemos tener un consultorio, ¿no? Y estar formados para acompañar a las personas. Las magnolias, bueno, tengo el gusto esta es una primicia, porque todavía no le hemos lanzado. Siempre Chila Vida Podcast con primicias aquí, señoras y señores. Sí, yo soy ya 23 años psicóloga clínica y he hecho siempre consulta más de los trabajos que desarrollo en temas de derechos. Pero mi hija también está graduada, es psicóloga clínica y ella más de eso, bueno, tiene temas de formación en Reiki, en reflexología, masajes terapéuticos y en el tema de círculos femeninos. Todo este tema de recobrar la voz, ¿no? Y nosotros vamos a lanzar un espacio de acompañamiento psicológico, más que atención psicológica, lo hemos llamado acompañamiento, porque los psicólogos no aconsejamos, los psicólogos no somos para aplicadores de test, eso sí en la educación, ¿no? Los psicólogos clínicos acompañamos a las personas hasta donde puedan ver en su propio proceso, a que identifiquen, le pongan nombre y apellido, y ahí es donde entra constelaciones como una herramienta que ayuda a ponerle nombre y apellido a lo que a uno le pasa, porque claro, si no a veces llega alguien y dice, oiga, es que algo me pasa, dígame qué hago. Y entonces, primer paso, ponerle nombre y apellido a las cosas. Segundo paso, no qué hago. Segundo paso, entender por qué y para qué. La pregunta a veces hay que cambiarle del por qué y el para qué. Y tercero, cuando tú ya tienes los dos elementos, que sabes lo que pasa y entiendes el por qué y el para qué, y tienes herramientas como tu genograma, tu historia familiar o varias herramientas, entonces ahí sí la pelota vuelve a la persona, ¿no? Y dices, bueno, ahora que tienes toda esta información, puedes entender mejor esta enfermedad que representa una adicción, un consumo, no sé, de tabaco, de cigarrillo, etcétera. Es decir, hay cosas que están muy naturalizadas en nuestro medio, pero nada es casualidad. Es decir, todos estamos en el mismo medio, pero nada es casualidad. Por ejemplo, el tema de adicciones, las adicciones son bastones de cosas que emocionalmente yo tal vez no puedo enfrentar de otra manera. Y estos bastones me ayudan a sobrellevar. Por eso hay personas que cuando pueden avanzar a un tema de una adicción, agradeces a la adicción, porque jugó un papel, incluso agradeces a la enfermedad, te estaba queriendo decir algo. Cuando tú puedes decidirte a mirar lo que es, vas a poder sanar. Mientras no puedas mirar, puedes pasar enfermedades muy dolorosas, puedes morirte con la enfermedad muy dolorosa, y personas sin enfrentar el tema emocional. Así es que, amigo, amiga, les invitamos. Magnolias es un proceso que estará ahí acompañando a nivel individual, terapia de pareja, de grupo, constelaciones familiares y también talleres. ¿Y están en redes sociales así? Vamos a lanzarlo. Por eso te digo que estamos viendo. Y iniciaremos... Pero si no, como Patricia Gutiérrez en redes sociales hasta ahora. Patricia Gutiérrez, sí, como Perfecto. Patricia Gutiérrez en redes sociales. Y estaremos además lanzando en enero, lo vamos a lanzar con un primer evento que va a ser como muy económico, pero abierto para que ustedes tengan 4 horas en el Gran Victoria de poder conocer las distintas herramientas que a los seres humanos nos ayudan, ¿no? Inteligencia emocional, el tema de las capacidades blandas que se habla hoy, que en realidad es comunicación asertiva, trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Me encanta. Me encanta, eres una caja de conocimiento, de sabiduría sobre estos temas y a mí me encanta conversar contigo porque siento que lo has vivido también. Gracias por contarnos lo de tu papi también. Somos personas que siempre estamos como atravesando momentos difíciles. Yo creo que esto es un común denominador en todos los seres humanos, pero lo bonito es, como tú dices, gestionarlo,
buscar las herramientas adecuadas, y creo que hoy hemos hablado de muchas herramientas que nos van a ayudar. Así que nos veremos en un próximo episodio. Así ya es. cordialmente invitado. Muchas gracias. Esto es Sheila Vida Podcast. Gracias a quienes se unen a este episodio. Gracias a nuestros auspiciantes, a Hotel Sonesta, a Loreto Fashion y a quienes hacen posible que episodio a episodio estemos junto a ustedes. Gracias por compartir también este episodio y nos vemos hasta una próxima oportunidad.